Bienvenidos a esta tercera reunión del mes de agosto. Esta tercera reunión en donde, bueno, estamos cuestionando al psicoanalista. Se habrán dado cuenta que mi forma de cuestionarlo no es tan, digamos, tan del estilo de ponerlo en el banquillo de los acusados, pero sí de decir, de esto se trata el psicoanálisis, ¿no? A ver, si de esto se trata el psicoanálisis, ¿cómo vas a trabajar? Que por eso habrán visto que pobre Diana la hice trabajar de nuevo, porque había puesto en el flyer del mes que viene el sujeto del psicoanálisis, ¿no? El sujeto del psicoanálisis y el psicoanalista. Y después vamos a hacer el oficio del psicoanalista, porque bueno, porque es el tema, es lo que hay que plantearse, si vale el esfuerzo de lo que estamos haciendo, vale en función de replantearnos el oficio del psicoanalista, no porque el oficio en sí sea distinto, o quizás el objetivo no es distinto, y el oficio quizás sí, por todo lo que hemos venido pensando respecto del cambio digamos, del sujeto de identidad de pensamiento, el sujeto de percipien, etcétera, por la dificultad que hay hoy en día para hacer un diagnóstico. Diagnóstico hoy lleva un tiempo, pero muchísimo más grande que antes. Realmente hoy es un diagnóstico bajo transferencia. Hoy hay que esperar qué es lo que se produce bajo transferencia, porque la semiología nos ayuda poco. Y se lo dice alguien en donde yo siempre he sido muy dedicada a la semiología, porque más allá de que me ha gustado, yo siempre digo, Lacan y Freud me enseñaron, ambos dos, a leer semiología. Ustedes toman un texto de Lacan, semiología, 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 y de la primera época muchísimo. Ustedes toman un historial clínico freudiano, más allá de introducción del narcisismo, porque se me ocurrió ahora, me lo recordé, ¿verdad? Introducción del narcisismo, señor, ponete primero a leer semiología y después lee introducción del narcisismo, porque no vas a entender por qué habla, por ejemplo, de hipocondría y las diferencias. O sea, semiología fue siempre muy importante y muy importante en el diagnóstico diferencial. Y hoy, a ver, las cuestiones del exceso de trabajo pulsional, la falta de límite de la pulsión, cuestiones de exceso de trabajo pulsional, es tan grande que se han borrado las estructuras. Entonces, y aunque primero yo entiendo que se han borrado las estructuras, segundo, hasta que sobre la transferencia no aparece algo del orden que nosotros consideremos interpretable, pues señores, hay que tener paciencia. Hay que saber que nuestra presencia es subjetivante y que de lo que se trata primero es de construir sujeto. El sujeto hoy vive muy holofraseado con la cosa, que es por eso que siempre les digo, bueno, es el cartelito puesto en la remera o en el pantalón, o ya se llevan los carteles por todos lados, ¿verdad? Todo el costado del pantalón, bien. Hasta las vinchas. El día del niño yo tenía que comprar una vincha que yo no sabía qué era, pero bueno, en la calle a mi nieta le decían Naruta. ¡Hola, Naruta!
a punto que se sintió mal, y dice, ay, abuela, me la saco. La gente se mete conmigo, ¿no? La gente te dice simpáticamente porque les cae simpático, en fin. Pero bueno, hay esa cuestión de la identidad de percepción y de la coagulación del significante de la cosa, que bueno, que en todo caso eso dista mucho de ese sujeto que emerge entre un significante y otro, ¿no? De ese sujeto que emerge aunque sea atrapado en su exceso de goce. Y es a partir de ahí que nosotros podemos trabajar con nuestra intervención para sofrenar el goce. O tenemos, bueno, Nancy sabrá de esto, el sujeto, digamos, no de la parestesia, sino el sujeto de la psicosomática, digamos, de la encarnación. No me atrevería ni siquiera a decir psicosomático porque es un significante muy ambiguo. O casi diría somatopsíquico, pero de la encarnación del significante en el cuerpo. Bien, son sujetos difíciles de asistir, y sabemos que, bueno, con amor no solamente curamos. Entonces, realmente es un tiempo como para interrogarnos mucho. Y por eso es que no seguí el tono de, bueno, ay, lo voy a poner en el banquillo y lo voy a denunciar al psicoanalista en lo que hace mal, porque creo que estamos en una época en donde, al menos todos los que estamos en este seminario, somos todos de buena voluntad, todos estudiosos, ubicados en lo que es el psicoanálisis, sino intentamos continuamente reubicarnos, que ese es el tema, es esa la apuesta. Y entonces digo, bueno, más vale repasar de qué se trata el psicoanálisis y desde ahí pensar cómo lo vamos a poder aplicar hoy, no en el futuro, hoy. Y leyendo justamente ese capítulo 3 del redivivus y del analista cuestionado o el analista en cuestión, se me ocurrió volver, hay unas citas de Freud, y entonces se me ocurrió volver al texto freudiano, para después, sí, el lunes que viene vamos a tomar partes de formación de posición del inconsciente, que ya el grafo del deseo lo hemos visto, pero podemos por ahí echarle una repasadita, nunca está mal. Y y la subversión del sujeto. Son dos textos importantes. Yo les diría que así como está el discurso de Roma, Instancia de la letra, son textos importantes en donde hay conceptos que nunca se han ido en el campo, digamos, de los fundamentos de la teoría lacaniana. Y por el otro lado les diría, Lacan no abandonó jamás a Freud. Su última enseñanza tiene que ver más con el proyecto, o sea, con el primer Freud, obviamente con un ayornamiento. Entonces, desde Freud y desde una entrevista que le hace un periodista americano a Freud, algunos la conocen, otras no, se las voy a enviar, no quise enviarla para no llenarlos de entrada, que se quedan preocupados en todo lo que hay que leer, entonces bueno, se las paso después. Es una entrevista que le hace George Silverstein Bierek, un periodista americano, en el año 26 a Freud. No la voy a leer entera, ustedes la van a tener. Pero 26,
O sea, después de inhibición, síntoma y angustia, porque se la hace en el verano, se va a los Alpes, donde Freud tenía había alquilado una casa, un Freud que está muy recientemente con una prótesis mandibular, que es la primera vez que decide ya no dar conferencias porque no puede. Freud sufrido, digamos, ¿no? Con sus expectativas de vida, de hacer cosas, etcétera, etcétera, pero bueno, tratándose de ir a la montaña en verano, estar un poco más fresquito, pero se quedó ahí cerquita de su Viena. Que este hombre le pregunta sobre qué es el psicoanálisis. El hombre le hace preguntas un poco maliciosas. Freud ya sabía que este periodista era así, pero igual aceptó recibirlo y le fue contestando muy bien. Una de las cosas que dice es: el psicoanálisis reordena el enmarañado de impulsos dispersos. Procura enrollarlos en torno a su carretel. Le dice, modificando la metáfora, el psicoanálisis suministra el hilo que conduce a la persona fuera del laberinto de su propio inconsciente. Después le va a decir que hace la vida más simple, etcétera, etcétera. Sí, los dejo curiosos con esa cita de esta entrevista, que es corta y está muy linda. La entrevista se publicó recién en el año 57 por primera vez. Y les recomiendo, hay un psicoanalista que en su época era neurólogo, ha seguido los pasos de Freud, madrileño. Sí, actualmente madrileño. Bueno, ha solido vivir en Barcelona también. Castilla del Pino. Castilla del Pino es un hombre muy formado. Les recomiendo que, si tienen tiempo y paciencia, que lean en las versiones que hay de Taurus, de Editorial Taurus, que lean el introito que hace Castilla del Pino, porque ahí van a entender ustedes la problemática Freud-Grodeck. A ver, yo lo que diría es, Freud sacaba tal tema y Grodeck le iba detrás con el mismo tema, siguiéndolo en un momento como pareciendo que iba a decir lo mismo, y de golpe dice completamente algo diferente, opuesto, etc. Parece que era alguien un poco querulante. Podríamos decir que tenía una rivalidad, una dualidad rival con Freud, etc. Pidió muchas veces entrar a la Asociación Psicoanalítica y al final, como en el año 30 y pico, algo así, bueno, en la Sociedad Psicoanalítica de Berlín entró. Pero, digamos, si ustedes se orientan por ese ir y venir de que Freud publicaba tal título y él le publicaba un título casi idéntico y demás, bueno, van a entender cierta tirantez que, si no se le supone que la tirantez es nada más que neurosis de Freud, le diría que Freud ha sido un hombre paciente con él. No puedo dejar de retomar esta idea de los impulsos dispersos, de tratar de ordenar, como miren qué claro que dice, ordenar el enmarañado de impulsos dispersos. Desde la conferencia 31, en el año 1932. ¿Por qué? Porque ahí está además el famoso donde yo era
yo debe devenir. Esa es la frase freudiana. Pero la vamos a mirar un poquito más. Está explicando la conferencia 31, la de la descomposición de la personalidad psíquica, está explicando que, bueno, que no hay que concebir esas tres instancias como tajantemente deslindadas una de otras, que no hay fronteras entre ellas, por eso el dibujito ese tipo huevo que hace, que podemos ver que no dibuja nada más que para el casquete auditivo, dibuja algo aparte, marca de un lado la represión, pero de un solo lado, bueno, y deja como en una cuestión de fluir entre una instancia y la otra. Él dice, ahí sí, él va a decir que su propósito, el propósito del psicoanálisis, es fortalecer al yo, hacerlo más independiente del superyo. Yo les pedía que esta frase la lean entera, porque si no pasa como la frase respecto de la definición de pulsiones. ¿Qué es pulsión? El concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático. ¿Qué más? Y ahí se quedaron. No, hay que leer la frase entera para poderla entender. Y con esto lo mismo. No es nada más que fortalecer al yo. Hacerlo más independiente del superyo. Ampliar su organización de manera que pueda apropiarse de fragmentos del ello. Y después de eso dice, donde ello era, yo debo devenir. Y agrega, es un trabajo de cultura como el desecamiento del Zuiderzee. Bien, debo confesar que es la primera vez que me puse a ver que era un Zuiderzee, creo que lo pronuncio más o menos parecido, y que era el desecamiento, ¿no? ¿A qué se refería Freud con eso? Para explicar dónde yo era, yo debo de venir. En sí lo que está aludiendo es a un terreno que estando bajo el mar, siendo anegado, es ganarle terreno al mar. Ha servido para Holanda, ha servido para los Países Bajos, para ganar tierra, para hacer, tener agricultura, tener un poco de ganadería, en fin. Terrenos muy húmedos, muy anegadizos. Bien, pareciera que fue un gran avance de la ingeniería civil, podríamos decir, lograr esos desecamientos de esos lugares para hacerlos fértiles. Ustedes saben muy bien que esta es una muestra más de lo que ustedes saben muy bien. Que Freud le encantaba leer física, y bueno, esto es una cuestión de física aplicada. Las más de las veces, todo lo que es la teoría del dique y demás, son cuestiones de física aplicada. Entonces, claro, a partir de eso, ¿no? Luego de la explicación que le da al periodista americano, más al periodista americano le explica además, o el periodista americano le dice, bueno, pero usted, ¿qué hace cambiando de idea? Usted se dedicaba a las cosas sexuales y de golpe ahora dice que existe la pulsión de muerte. Le da una explicación, que si ustedes quieren una explicación clara, además ya al principio del placer, les aseguro que leer la entrevista es una maravilla, porque Freud le explica muy bien en palabras muy sencillas, muy lindo. Ahora, las afirmaciones son fuertes, ¿verdad? En la conferencia del 31, hacerlo más independiente del superyo,
El super yo, Freud lo había explicado en el año 23 en Hecho y Leyo. El super yo es un gran vasallo del ello, es el que más entiende del ello. También nos dice, supone entonces, ¿verdad? Si puede cambiar esa relación, así como piensa que el super yo es un gran vasallo, también va a pensar que es una organización, la psíquica, que puede variar, que esto puede hacer variar la organización, y que el psicoanálisis puede ofrecer algo a esa variación y que el yo se pueda apropiar de partes de fragmentos del ello. Hoy uno diría, bueno, que pueda acotar el goce. Yo diría, no es poco para una explicación que le está dando a unas conferencias, a las nuevas conferencias, ¿verdad? La de estos años, 32, 31 en adelante, 32, son conferencias, a diferencia de las conferencias del año 16 que Freud las dio con público, esas son conferencias que él arma en el verano, suponiendo un público amplio, con legos, bueno, que no sabía si lo iban a entender o no, en fin. Tienen su interés estas conferencias, porque tienen un lenguaje más sencillo que las anteriores. Las anteriores son muy metapsicológicas. Ahora, que en la conferencia 31 él pueda decir esto, miren, yo les diría que Freud ha comprobado algo por su modo de trabajar. Ustedes saben que Freud siempre trabajó del escritorio al consultorio, del consultorio al escritorio. Y entonces yo lo que digo es, bien, esto implica que la clínica le ha permitido pensar metapsicológicamente un yo que no esté siempre sacrificado por las exigencias del super yo, sino que pueda ser un poco más autónomo. Y entiendo entonces que lo que él comprobó también clínicamente es que ese sufrimiento que implica el más allá del principio del placer puede frenarse. Y también digo, a la flauta, no, perdonen el término, no es poco para el año 31. A ver, qué maravilla creemos que estamos diciendo hoy cuando hablamos de acotamiento de goce. Ya Freud lo intentaba, a su manera, bueno, estaba creando el psicoanálisis. Y se ve que ha sido un tema freudiano, porque lo ha trabajado desde el proyecto, en donde él se preocupó mucho cuando pesquisa que Dasdin es un punto de vacío, o cuando pesquisa que los atributos del Dasdin son un collage, manuscrito M. Ahora, digo, atravesó la obra de Freud porque en el año 37, un escrito final, podríamos decir, como es análisis terminable e interminable, él dice, el aparato psíquico no tolera el displacer. Lo necesita para caminar, ¿verdad? Pero no lo tolera, se tienen que desembarazar del exceso de displacer. Dice, tiene que defenderse de él a cualquier precio. Y si la percepción de la realidad objetiva trae displacer, tiene que ser sacrificada. Dice, el sujeto de sí mismo no puede huir. Entonces, los mecanismos de defensa del yo están,
dice, condenados a falsificar la percepción interna y posibilitarnos solo una noticia deficiente, desfigurada de nuestro ello. Les quiero recordar que en 1915 él dijo, y ya van a encontrar en el escrito, les pongo la página además, que él dice que los mecanismos de defensa del yo son los mecanismos de defensa del yo respecto de la pulsión, y que son destinos de la pulsión, que el yo se va a, digamos, a defender a través de esos mecanismos, de los cuales solo la sublimación es exitosa. Va a decir más, dice, el yo, dice, va a quedar entonces en sus relaciones con el ello, paralizado por sus limitaciones o enceguecido por sus errores. Así, no me acuerdo bien la frase, pero así como sirven los mecanismos de defensa, sirven para supuestamente apartar al yo de esos peligros del ello y del mundo interno, qué sé yo. Del otro lado, Freud dice, bueno, pero son los mismos los que hacen, los que se convierten en peligrosos, los que hacen enfermar, etcétera, etcétera. Que al yo le cuesta mucho resignar esos mecanismos, que por eso se repite. ¿Qué es lo que va a retomar Lacan en el 11 cuando dice nuestros pacientes, como digo yo, los padecientes, nuestros pacientes, bueno, están contentos con lo que son, con lo que hacen, aunque sufran. Bien. Ahí, en Análisis terminable e interminable, también va a volver con el tema de que los mecanismos de defensa, aparentemente de defensa, enajenan al yo respecto del exterior, ganando terreno, y al ir ganando terreno, debilitan permanentemente al yo. Y favorecen, él dice, el estallido de la neurosis. Bien, creo que si uno lee todo el contexto de la frase, no es tan fácil decir, se trata de, el psicoanálisis se trata del fortalecimiento yoico, punto y aparte, porque casi tendríamos que decir al revés. El psicoanálisis se trata del debilitamiento del yo, de cómo poner el trabajo en ese debilitamiento del yo. Cómo lograr perturbar esas defensas para, Freud dijo que estaba paralizado el yo, bueno, para desparalizarlo, para que el yo se pueda apropiar. Y a mí me quedó dando vuelta en la cuestión de las nuevas partes. Las nuevas partes del ello, las nuevas partes del yo, un tanto ambigua ahí la conferencia 31. Yo me quedé ahí como, bueno, como pensando, y bueno, digamos, es ahí donde comienzo a rebobinar temas en Freud que la misma conferencia 31 me fue llevando. Y por supuesto, bueno, ustedes saben que yo soy una enamorada de los textos antiguos de Freud, de sus primeras histéricas, que digamos no fue Dora, Catalina, Elizabeth, Lucy Bonheur,
que son de 1893, 1892, 1893. Y entré a relacionar algo que les voy a leer de Lucy Bonnerre con, sobre la dinámica de la transferencia, con recuerdo, repetición y reelaboración. O sea, un texto de 1893 con 1912, con 1914, y obviamente con Más allá del principio del placer. A ver, hay algo que es una constante en esos escritos y que logra su gran acuñamiento más allá del principio del placer, pero que es una constante desde el inicio freudiano, que el yo porta en su núcleo un genuino fundamento o elemento pulsional. Entonces, desde el vamos, digamos, la gran cuestión freudiana era cómo hacer un Zuiderzee, es decir, cómo ganarle terreno, ¿no?, al mar mal, como quien diría, cómo convertir ese mar mal en tierra fértil, cómo fortalecer, entre comillas, ese yo, para que pueda dominar las pulsiones. Y ahí hay que leer la frase, desde ahí hay que entender la frase con la cual él termina, después de poner donde ello era, yo debo devenir, después pone, es un trabajo de cultura como el desecamiento del Zuiderzee. Bien. Si ustedes comparan los textos, van a ver que comparan lo que aparece en Lucy, elegí a Lucy porque nunca hablamos de ella, entonces bueno, hablemos de Lucy. Pero podría haber sido alguna otra. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, muy bien, doctor. Sí, sí. Vamos muy bien. Bueno, sigamos entonces un poquito con Lucy, en todo caso ahí preguntan. Respecto de Lucy, dice, en la epicrisis, después lean Lucy para ver de qué se trataba la Lucy. Espero poder mostrar en otro lugar cómo diferentes perturbaciones neuróticas provienen de los diversos procedimientos que emprende el yo para librarse de aquello inconciliable. Y la modalidad histérica de la defensa, modalidad por la cual se requiere una particular aptitud, consiste en la conversión de la excitación en una inervación corporal. La ganancia de esto es que la representación inconciliable queda esforzada afuera y utiliza la palabra drunken, ¿no?, que la va a utilizar drunk para pulsión. Dice, ¿no?, expulsa la representación inconciliable, la saca de la conciencia yoica. O sea, dice, a cambio, la conciencia conserva la reminiscencia corporal, generando la conversión.
Así el mecanismo por el cual se produce la histeria corresponde, por una parte, escuchen porque es fuerte, a un acto de pusilanimidad moral, y por la otra, se presenta como un dispositivo protector del que el yo dispone. Dice, alguien con una medida mayor de coraje moral habría sido mucho más ventajoso. Qué interesante. Qué interesante porque, a ver, Lacan, te aplaudo cómo has sabido leer a Freud. Cuando habla de cobardía moral. Cuando le dice al neurótico que es un cobarde moral. Que si no se apropia de su acto, que no, si no se apropia de su decisión, si no se apropia de su deseo, que es un cobarde moral. Está en Freud, en Lucy. Tomé a Lucy porque me encantó eso de la pusilanimidad moral. Es un suavecito, tiene una fina pluma, ¿verdad? No por nada le dieron el premio Goethe. Es muy exquisito, tiene un vocabulario muy rico, ¿verdad? Más que nada, bueno, les quería leer esto de Lucy, sigue el escrito, bueno, está en la epicrisis, ahí le puse las páginas, después lo ven, en fin. También va a decir hay un pie de página que me parece muy interesante tenerlo en cuenta, que la advertencia de que el pie de página hay que tenerla en cuenta es un pie de página en análisis terminable e interminable, perdón. Y la advertencia de que ese pie de página hay que tenerlo en cuenta es una advertencia de Strachey. Otro que es, si bien yo critico porque la gramática de Strachey es pésima al español, ¿verdad? Del otro lado, se ha tomado el trabajo de ofrecernos las palabras en alemán para que uno pueda ir al diccionario en alemán, buscarlo, etc. Lo que dice en análisis terminable e interminable es algo así como habría que modificar la fórmula. Intensidad pulsional en lugar de constitucional. Muy interesante. Al principio está hablando de, bueno, de las series complementarias, de cómo se han formado los traumas y demás. Y de golpe dice algo así como, pero ¿saben qué? Pensando ahora y como psicoanalista, dejo esta supuesta herencia constitucional. No, y es donde dice, habría que modificar la fórmula. Intensidad pulsional. Por el momento poner, ¿no? En lugar de constitucional. Y entonces se pregunta, ¿es posible? Se pregunta retomando lo del periodista. ¿Es posible tramitar de una manera duradera y definitiva mediante la terapia psicoanalítica algún conflicto de la pulsión con el yo? ¿O alguna demanda pulsional patógena que va dirigida al yo? Y si acaso no sea ocioso, para evitar malos entendidos, puntualizar algo. Y no hay tramitación duradera de una exigencia pulsional. No es, por cierto, que se la haga desaparecer de suerte que nunca más se tiene noticias de ella. Eso es imposible y además sería no deseable, tampoco sería deseable.
pulsión es el motor de lo psíquico. Si una cosa es que la pulsión se desembarace de un exceso para producir un efecto, que es el andar del aparato psíquico, bien, pero que desaparezca y no. Por eso él no va a hablar de desaparición, va a hablar de domeñamiento. Y es interesante porque toda una frase que va a hablar de la armonía del yo, y se queda, ¿no? Fortalecimiento del yo, armonía del yo. Hay gente que se queda con eso dando vuelta y hace estropicio. Esa frase, él la termina diciendo, es preciso que intervenga la bruja. Lo dice, entre comillas, como chistoso. Pone punto seguido y dice, la bruja metapsicología. Miren el nombre que le da a la metapsicología, claro. Es la bruja porque es la que trajo, ¿no? Él acuñó totalmente el término metapsicología en 1920, cuando se refirió al cambio pulsional y a la cuestión de la pulsión de muerte. Dice, ahora bien, antes que nos decidamos por cierta respuesta a nuestra pregunta, la de si era posible arreglarlo todo, hemos de atender a una objeción cuya fuerza consiste en que probablemente nos tenga ganados de antemano la objeción. Ella dice que todos nuestros argumentos han sido derivados de los procesos espontáneos entre el yo y la pulsión. Presuponen que la terapia analítica no puede hacer nada, que no acontecería por sí solo en condiciones normales. Por eso hay gente que dice, me las arreglo solo. Dice, pero ¿es efectivamente así? ¿Acaso nuestra teoría no reclama para sí el título de producir un estatuto que nunca preexistió de manera espontánea en el interior del yo y cuya neocreación, Freud, y cuya neocreación constituye la diferencia esencial entre el hombre analizado y el no analizado? Bien. Después chusmé en la nota de la página 227, la nota 8. Bien, neocreación es Freud. Hablando de un estado que no preexistió, que nunca preexistió, y que hay que producirlo, que lo tiene que producir el trabajo analítico. Ah, señor analista, avivate, ponete las pilas, que tenés trabajo, que tu atención flotante no es flotar, es algo más. ¿Qué pienso? Pienso que donde ello era, yo debo devenir, según la traducción freudiana, y de Strache, y la estuve revisando y demás. Bien. Para mí es un principio ético freudiano, en donde a esa metáfora de hay que ganarle tierra fértil al mar, hay que poder pensarla en términos, yo diría, de disponer de otra manera de lo que hay y también de lo que no hay. Y no solamente me refiero a una constitución de la primera serie complementaria, no solamente me refiero a la cuestión del trauma. No, a ver, señalo esto último, y también lo que no hay.
a disponer de otra manera de lo que hay y de lo que no hay. Porque el corazón de la metapsicología freudiana es Das Ding, o sea, el vacío. Estas elucidaciones a mí me permiten sostener que el imperativo de la frase implica un modo a su estilo de señalar, digamos, un modo freudiano de señalar algo que después Lacan retoma, el acotamiento de Gosse y el no todo. Si para mí hay un nombre freudiano del no todo, es Das Ding. También Freud habla de la idea de ganancia que tiene que producir un análisis. Y esa ganancia justamente es alterar algo en el yo para que pueda cambiar la disposición pulsional. Entonces, entre que hay ganancia, entre que a esa ganancia y a lo que se produce le va a llamar una invención. Bien, a ver, cada vez más podría decir, y yo fui una gran crítica del concepto complejo de Edipo, cada vez más le acepto que haya tomado el mito de Edipo, porque el mito de Edipo habla de castración. Porque elaborar el complejo de Edipo para Freud era elaborar los recuerdos encubridores de la castración. Nunca digo son recuerdos encubridores aquí siempre algo. Son recuerdos encubridores de la castración. Y entonces el trabajo analítico lo que tiene que llevar, ¿verdad? Lo que tiene que producir es la asunción de la castración. Y eso es, diría, una alteración estructural. Ahí sí que, así como pienso que, bueno, no sé si así pienso que no hay cambio de estructura, en fin, estoy un poco preocupada por el tema. En fin. Por ahora voy pensando que se puede tener una intervención a tiempo. Pero sí entiendo que que el trabajo analítico conduce a una única alteración estructural, de la cual el sujeto no va a ser curado nunca. Es decir, que se atraviese la castración es digamos, un cambio muy fuerte de posición subjetiva, de posición respecto de la pulsión, etc. Obviamente, de eso nadie es curado. También leyendo estos escritos tan antiguos y comparándolos, ustedes saben que sobre la dinámica de la transferencia, Freud de lo que quiere hablar es, ¿no? Sobre la dinámica de la transferencia, bueno, vemos el inconsciente. Es desde donde podemos saber algo de lo inconsciente. Pero miren que después es un escrito de anarquía, ¿verdad? No se lo tomen como un escrito, digamos, literario, porque es un escrito metapsicológico. Es decir, por todo lado va a defender su teoría de la transferencia como una teoría energética, una teoría de la libido, de la regresión de la libido, del estancamiento de la libido, etcétera, etcétera. Recuerdo, repetición y elaboración es ahí una antesala de lo que va a terminar en el año 20. Bien. Lo que yo
pensé fue que si consideramos estas cosas, una clave para leer, si me permiten el término, comillita, topología de la relación yo-ello, es leerlo en una banda de Moebius. Ya usted la conoce, la banda de Moebius, ¿no? O Moebius. No tiene interior, no tiene exterior, no tiene caras, etcétera, etcétera. Y Freud nos presenta un yo escindido, y no quise llenarlos de bibliografía porque tienen la decisión del yo en el proceso de defensa, que es un trabajo de maravilla, pero nos presenta un yo escindido, que por un lado soporta y obedece al ello. Por el otro lado se defiende, por el otro lado se deforma. Intenta, como puede, llevar adelante un empuje a la síntesis. ¿Se acuerdan que Freud decía que una de las tareas del yo era realizar una síntesis? Están las pésimas condiciones para realizar una síntesis, obviamente, son las síntesis que hacemos llenas de falsificaciones, de recuerdos encubridores, de conformación de mitos propios. Es lo que podemos hacer. Es lo que nos permite la neurosis, peor es no hacerlo. Pero, a ver, todos sabemos que las astucias que puede tener ese yo para hacer esa síntesis no son suficientes. No son suficientes porque está el en vez. Algo que en el texto de la descomposición de la personalidad psíquica, la conferencia 31, lo van a encontrar. Cuando Freud dice, al respecto de esto, es tiempo de destacar el reverso de la medalla. El yo solo es un fragmento del ello, un fragmento alterado. Después de hablar, ¿no? De toda esa función de síntesis que le da el yo, dice, bueno, pero a ver, veamos el reverso de la medalla. También en este texto va a señalar lo siguiente, una vertiente del yo, como tendencia de los contenidos, tendencia, ¿no? Va a hablar de que esa tendencia a hacer síntesis de los contenidos se puede lograr a través de ligaduras, que esas ligaduras son procesos anímicos, que en un permanente trabajo psíquico que presenta la tensión entre el intento de ese yo por ser potente y sofrenar el hiperpoder pulsional, y la revelación de su impotencia que intenta enmascarar porque esa síntesis fracasa. Bien, hay que leer la conferencia entera y, como yo siempre digo, hay que leer a porfía, porque esto es Siegfried, tensión en el intento de la potencia del yo para sostener el hiperpoder pulsional, y a su vez la revelación de su impotencia, que intenta enmascarar porque la síntesis le fracasa. De estas consideraciones, y yo pienso entonces que el yo es un recurso, pensándolo en mi cabeza lacaniana, digamos, ustedes saben que si bien tiene una base
primera freudiana del proyecto muy fuerte. Después un poco mi formación fue de Lacan a Freud, pero me he tomado esa paciencia siempre de ir a Freud y de maravillarme con Freud. Ahora, si lo pensamos, ese trabajo del yo, tengo que pensar al yo como recurso, como un medio para el goce, y que eso en un trabajo analítico puede acotarse, y que esa función de acotamiento le dejará espacio o le dejará paso al deseo. Obviamente ese resto incurable, eso no se puede eliminar en el ser parlante, es consecuencia del ser parlante. Pero que sea posible esto que dice Lacan, que lo pone más imperativo, yo debo devenir o debo advenir, debe advenir, según las distintas traducciones. Bien. A ver, es, yo creo que una exigencia para la ética del psicoanálisis, para la ética del oficio del psicoanalista, que oriente la cura hacia esa neocreación. A sabiendas que, digamos, también hay una cuestión de estructura. Si hay un poder de dominio imposibilitado de reducir todo a lo pulsional, es porque siempre hasta ese resto irreductible, y entonces, digamos, el comando no está en el yo. Pero esa neocreación, que como Freud dice, produce una alteración, conduce a la cancelación de las alteraciones del proceso defensivo. No es poco, vuelvo a decir. A todas luces, yo leo en la letra freudiana un propósito y una preocupación que ha sido constante, que es la de producir un cambio cuantitativo en la economía, digamos, pulsional de los analizantes. Y esto fue ya pensado en 1893, pensado hasta 1937, y digamos, en ese sentido vuelvo al inicio y entonces digo, bueno, a ver, Lacan ha leído a Freud maravillosamente, nos ha enseñado a leer a Freud, nos ha enseñado a leer a Freud, nos ha hecho volver a ese Freud a la letra. Lacan ha sabido trabajar muy bien esos fenómenos residuales. Eso incurable, y Lacan le entró a dar una vueltita más, y le saco el sombrero ahí. Porque esos fenómenos residuales que son reacios a la interpretación, creo que justamente es lo que Lacan traduce como la relación del objeto A con el sujeto dividido. Se sabe que la captura del sujeto por el significante amo no puede anular ese resto del objeto A. Y entonces se tratará, en el trabajo analítico, de que el sujeto
logre posicionarse respecto al gran otro, que logre cambiar. No se trata de que se desalienice, digamos, que sea un canalla. No. Se trata de lograr cambiar el valor de goce por un valor de deseo. Y agregaría cuando puede. ¿Ok? Bien, digamos, bueno, hay que trabajar en un análisis para que se logre ese cuando puede. Pero en todo caso, el trayecto de un análisis es siempre un trayecto en donde se va elaborando un poco de esa pérdida del exceso pulsional. Bien, abierto los micrófonos. Y como que no usen el WhatsApp, voy a decir algún disparate para que lo vuelvan a usar, para que haya un WhatsApp caliente de nuevo. Marcelo, ¿estás hablando solo? Desmuteate, así nos enteramos. Ay, no. No, estaba pensando en una clase anterior donde vos decís que hay que cambiar la ecuación fálica. Uh-huh. Bueno, ¿Y eso por me qué quedé estás pensando. pensando? Bueno, pero pensando en relación a qué de esta clase, de esta reunión. Tengo que ir a buscar la clase No, de eso me porque acuerdo perfectamente. sí, ¿Con qué de la reunión de hoy, con qué de lo que hablé recién estás relacionando? Porque si no, estoy como muy despistada para poder pensar. sí. Bueno, porque el sujeto, en un principio, en el análisis, está captado por ese ser, por ese tú eres eso. Y en el análisis debe hacer un cambio en esa ecuación. Ajá. Para producir una nueva invención, ¿no? Uh-huh. A ver. Espérate, cambia de paso. Bien. Yo considero que uno de los grandes aportes de Lacan fue enseñarnos a leer la ecuación fálica freudiana. O por lo menos ese fue el aporte para mí. Vamos a bajar la apuesta. Ese fue el aporte en mi formación. Con gran rapidez, estudiante de psicoanálisis que va apurado, como todos. Yo también he sido una apurada de leer rápido. Uno termina diciendo, falo igual, ¿no? Igual pene, igual hijo, igual ese, igual regalo, igual. Igual no es equivalente. Y quien me lo hizo entender a mí fue un topólogo, Eduardo Pérez Peña.
y siempre lo recuerdo con mucho cariño, que dijo, escúchame, un lingote de oro, aunque con un lingote de oro vos puedas comprar no sé qué cuántas toneladas de arroz, a ver, ¿vos te conformarías con que tu marido te traiga la tonelada de arroz o vos querés el lingote de oro para hacerte collares y qué sé yo? ¿Es lo mismo? No, mirate, yo no, en aquella época no usaba nada, ni ahora no uso nada de eso, pero el lingote de oro en la casa lo quiero tener. ¿Qué ropa? ¿Qué? Dice, bueno, a ver, sería lo mismo para Dora estar con el padre. Por suerte le funcionó el incesto a Dora, pero sería lo mismo estar con el padre que los regalos de la señora K, del señor K, no. Entonces, ¿qué es además lo que logra? Primero, Lacan nos enseña a leer la ecuación fálica. Y después, nos va a hablar del falo como un significante impar en relación directa a la castración. Freud no lo dice así de claro. Yo digo, está bien, elaborar el complejo de Edipo, es enfrentarse a la castración y demás, pero Freud no lo dice así de claro. Y Lacan hasta lo matematiza, lo pone en una fórmula. No solamente que va a terminar en dirección de la cura, diciendo de que, bueno, siendo el iniciado en los difuntos misterios, hay que asumir el significante impar, ese falo que podemos recibir o dar, pero que no lo somos, hombre y mujer, bla, 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 bla. Bueno, ok. Ahora, ¿por qué mencioné esto de iniciado en los difuntos misterios? Porque el tú eres eso del final del estallido del espejo está en relación a tú eres eso como destino mortal. No obstante, te puedo aceptar la lectura del tú eres eso de entrada, porque está en Freud, como neurótico, el psicótico también, digamos, bueno, el ello te lleva por delante. Pero, a ver, una cosa es ese tú eres eso, tragado por la pulsión, empujado por la pulsión que te domina, del tú eres eso advertido que aparece en el final del estadio del espejo, como iniciado en los difuntos misterios, como iniciado en aquel misterio. El misterio no tiene resolución, como aquel que se ha enfrentado a la máxima castración. El tué de mato al otro o matado, ¿verdad? Ese tué, esa pulsión homicida primordial, de eso nos vamos a ser curados. La maniobraremos lo mejor posible. Análisis mediante. Y por eso es que yo sostengo que el psicoanálisis hoy tiene mucho para ofrecer a una juventud que está sobrepasada de goce. El psicoanálisis tiene mucho a ofrecer en ese domeñamiento de las pulsiones, en ese acotamiento de las pulsiones, sin pensar la magia que por eso todos nos vamos a volver beatitudes. Por eso es que el psicoanálisis no te va a ofrecer la felicidad, ni la felicidad, ni el estado de nirvana, no. La vida
Es más simple, Freud dice, la vida es más simple de lo que la gente cree, pero para pesquisar que la vida es más simple, el análisis estuvo en el medio. Si no, no es tan fácil pesquisar que la vida puede ser más simple. Vamos a ver otro que hay, apagan las cámaras para que no los pesquise, no vale esa, ¿ves? Otro que hable ya. Nancy está muy, vamos Nancy, que está muy sonriente. Bueno, Te convido quizás... con un té, Nancy, te convido con... No, gracias, gracias. Aquí tengo tecito de jengibre con miel. ¡Qué rico! Sí, bueno, es que yo quería entender un poquito mejor, bueno, tú sabes que no soy psicoanalista, quería entender un poquito mejor el tema pulsional, ¿sí? Porque, bueno, de acuerdo, tú mencionaste al comienzo algo sobre el tema que yo trabajo. De acuerdo a los teóricos de la interocepción, que son los que trabajan el cuerpo, la incorporación y cómo se incorpora la mente al cuerpo, eso es lo que ellos trabajan, realmente en la medida en que se va generando el desarrollo, tanto de la mente como de la relación del niño con el medio ambiente, se van señalizando los diferentes estados fisiológicos y también de acuerdo a su comprensión, ¿sí? O sea, en la medida en que el niño va entendiendo y lo va comprendiendo, también lo va señalizando fisiológicamente. Y también hay investigaciones que dicen que es tan poderosa esa señalización que puede ser que tú no hayas resuelto ya el problema, no tengas ningún conflicto, pero esa señalización se puede desencadenar y puede inducir el estado emocional en doble vía. Entonces, a mí me llamó la atención es cómo lo unes tú al tema pulsional, porque esa es la parte que yo no comprendí. Bien. Esa señalización que tú dices, esa marca, justamente está relacionada con algo que se aloja en el ello, que se llama la langue. Estoy absolutamente de acuerdo con estas teorizaciones, que las vengo leyendo hace muchísimo. Un gran capítulo de mi primer tesis doctoral fue psicosomática versus somatopsíquica, porque realmente, a ver, se peleaban en el momento y yo decía, no, hay que integrarlo, ¿por qué pelear un bando y el otro? No tiene sentido. Cuando ya hasta los obstetras recomendaban, ¿por qué recomendaban que la madre tratara de estar tranquila, que esto, que lo otro? Por esa idea, porque le iba a traer por ahí un traumatismo a la madre, un cambio adrenalínico, ¿no? Las emociones pueden ser lindas o feas. Yo esto lo he trabajado un poco con los obstetras y con los médicos de las autoinmunes y demás. Las emociones pueden ser de alegría o de tristeza, pero a nivel químico en el cuerpo son adrenalina. Grandes cambios de adrenalina en el cuerpo. Jan Geer sabía muchísimo de esto, de los neurohormones y todo eso. Producen alteraciones en todo el cuerpo. Y si una mujer está embarazada, pues alteraciones en el cuerpo del niño. Y le deja marcas. ¿Qué es lo que Lacan va a llamar después el significante encarnado? Que va a quedar con mucha suerte, con una... que los analistas capaz podemos descubrir como una suerte de entonación de la voz, que quizás eso después es
Cuando eso es, yo creo que ese es el factor constitucional que Freud no sabía dónde colocarlo. Él sabía que había una primera serie complementaria, pero bueno, no sabía bien para qué lado pensarlo. Pero creo que eso tiene que ver. Y que en algún momento, ¿verdad? Eso es como un caldo de cultivo, y en algún momento desencadena. Por eso yo me trababa entre, no sé si era desecamiento y desencadenamiento, y que bueno, estaba pensando en el tema del desencadenamiento de la neurosis, un tema muy freudiano. Es que el tema es que no es solamente adrenalina, es muchísimo más que eso. Sí, me Son imagino. patrones, son caminos fisiológicos, se afectan todos los procesos metabólicos y de generación de energía y los procesos inmunes, pero también se dan patrones y esquemas de acción. O sea, los músculos se te mueven y hay acciones que se llevan a cabo con esas reacciones. O sea, la respuesta es 1000 veces más compleja que Sí, una sí, reacción muchísimo más química. complejo que esto, sí, muchísimo más complejo. Miren, yo me acuerdo la tesis de maestría de quien se dedicó, y ahora se dedica a neurociencia. Zulma López Arrán, excelente psicoanalista que se pasó más vale del lado de la neurociencia, porque trabaja psicosomática, su tesis fue sobre psicosomática, fue para sacar balcones, todo lo que aprendimos con esa tesis, de este ensamble, de esta articulación entre, ¿no? Freud dice el concepto fronterizo, una frontera que hace, articula una región con otra. Realmente es un ensamble, una va con la otra. Y eso es hipocrático. Eso es totalmente hipocrático. Yo lo he trabajado también en mi tesis. El libro que pude conseguir fue el de sobre los vientos, los mares, la altura, bueno, algo así llamaba, en donde al clínico, al que se sentaba en la cabecera, le decía, por supuesto que tenía que mirar a la familia, que mientras que iba a ver al paciente, que mirara lo que pasaba en la familia, que hablara con los miembros de la familia, etc. Pero además, que viera la región, que viera si la región era marítima, si era de montaña, porque eso podía hacer cambiar lo hormonal, los humores para Hipócrates, ¿verdad? Es una maravilla para Hipócrates. Y eso va, y ya Hipócrates tenía la concepción de que mente y cuerpo son una sola cosa. Pero ¿cómo se une con lo pulsional? Bueno, Freud inventa una teoría en donde a esas formaciones que, digamos, que están en el origen, podríamos decir, que por eso para él son la primera serie complementaria, a él le llama pulsiones, porque él le supone algún tipo de representación. No ahí donde marcan, él tiene que suponer que marcan el psiquismo. Ahí donde marcan el psiquismo, él le supone algún tipo de representación. Si te pensás en el proceso primario, por más que él le dio mucha importancia a lo auditivo y lo óptico, entiendo que lo olfativo también era muy importante. Por eso le da después en varios pacientes, hasta en esta Lucy que tomé, la cuestión del olor como algo muy, muy importante. O sea, a la conjunción
esa representación con el cuánto de energía, con el quantum de energía que movilizaba, a eso llamo pulsión. Que después esa idea fuera reprimida, etcétera, bueno, sustituida por otra. Esa es la teoría freudiana. Fue un invento escandaloso, Grodek se lo quiso tirar abajo, en fin, fue un invento escandaloso el de Freud. No, es que en la 1905, teoría de la alostasis sí habla de eso claramente. O sea, la alostasis tú tienes, es anticipatoria. O sea, tú tienes una intención de hacer algo, o de expresar algo, o de manifestar algo, o de llevar a cabo algo, lo que sea que tú vas a hacer en el futuro. Tu cuerpo hace toda una serie de preparaciones que te dan la energía y te dan toda la posibilidad de poderlo hacer. Pero esa unión de la carga alostática está totalmente imbricada a la intención. Y esa intención, como es muy corporal, no pasa por lo que llamamos yo o conciencia. de acuerdo, lo puedo aceptar. Sí, no pasa. No pasa. Por eso Lacan te va ahí también, otro esfuerzo lacaniano que nos cuesta entender. Lacan te habla de contabilidad, pues dice, señor, eso que está en el ello, que va a seguir su camino solito, si no pasa a lo inconsciente, ¿no? Pues él te dice, hay que pasar el viraje de retirar él dice, retirar los fondos de goce, retirar el fondo de goce, del ello, para que puedan pasar al inconsciente. Una vez que pasan al inconsciente ya se entran a elaborar, ya se prestan a la asociación de ideas, en fin. Pero si no entran en la asociación, toma el cuerpo. Sí. Parece terrible, pero la clínica psicosomática lo viene mostrando. Lo viene mostrando. Ahora, la tesis de Sulman López fue un escándalo y ya lleva 30 años y no hacemos más que ratificar lo que ella trabajó. Exactamente. Y de hecho, lo que muestran es que la actividad de reflexión, incluso la terapia, no tiene ninguna intervención sobre esas reacciones fisiológicas que están mediadas de esa manera y que corresponden a intenciones muy primarias. Estoy de acuerdo que correspondan que son muy primarias. Estoy de acuerdo que es difícil. No voy a decir que imposible. No voy a decir que imposible. Porque así como, bueno, podemos hablar de muchos casos donde no resultó, también podemos hablar de muchos trabajos analíticos que sí resultaron. Entonces, no puedo decir que imposible, pero no es fácil y creo que es menos fácil actualmente, que lamentablemente la caída del discurso del padre y el discurso capitalista y demás facilita de una manera terrible que esas marcas no tengan tramitación, ¿no? Y con esto que tú dices de que hay intención, me quedo pensando, porque esa palabra intención aparece mucho en ese primer Freud. No les quise leer algo de eso porque lo voy a escandalizar del todo. Pero esa palabra intención casi aparece con la misma fuerza que la el pusilánime moral.
A ver, te marca una intención. Que camina sola. Y en eso sí estoy de acuerdo, y fue idea de Grodeck, o bueno, se la debatieron entre Grodeck y Freud, esta idea de que es el ello quien comanda, ¿no? Que somos comandados por el ello. A ver, si nos preguntamos qué son los hábitos, yo jamás voy a decir que los hombres tenemos instinto, no, porque no lo dijo Freud. Freud de entrada en el proyecto ya habló de el humano, digamos, sometido al lenguaje, podríamos decir. Entonces, no hay instinto, como Freud dice en esa entrevista con Grodeck, ay, ese sería mucho mejor ser un perro, la vida es simple, por eso los animales, dice, son más fieles que los humanos. Habla de los animales muy afectuosamente, pero no dice macana. Ahora, no voy a hablar jamás distinto, pero sí puedo escuchar la palabra tendencia. Porque muchas veces he leído esa primer serie complementaria de lo constitucional como una serie organizativa que te dejaba unas marcas organizadoras. Y a ver, que podríamos decir las costumbres motrices, que a veces los hábitos tienen que ver más, tienen un lado motriz bastante interesante, que esas conductas pueden ser enseñadas, por supuesto. A ver, cuando viene mi nieta toda la mañana tengo que decir, vamos a lavarnos los dientes, y todas las noches vamos. Ok. Pero, ¿qué tal cuando, no sé, un niño no ha visto a un abuelo y tiene formas de caminar idénticas a las de su abuelo que no ha conocido? Pareciera que no son temas de psicoanálisis, pero a ver, los psicoanalistas no miramos, no nos llama la atención eso. Y el caminar es un hábito. Pues no estamos reflexionando, voy a dar un paso, después el otro, no. Se camina. Entonces, ¿de dónde sale? Porque si vos, y te pongo el ejemplo del abuelo, porque si vos me decís, yo te digo, bueno, no conoció al padre, vos me vas a salir diciendo, bueno, pero la madre le habló del padre. Sonamos. Nos quedamos sin argumento. No, mira, del tatarabuelo. Que ahí anda Claudia, estudiando el tema de la transmisión de generación en generación. Claro. Claro. Se transmiten nada más que nada menos que hábitos, patrones de conducta. Aunque no nos guste hablar los psicoanalistas de conducta. La conducta existe y no la podemos decir que no, que en todo caso
pensemos que las causas de determinadas conductas tienen motivación inconsciente, y más Lacan reafirmando a Freud en el tema del ello, bueno, no somos conductistas, no somos watsonianos, pero... Marcelo, ¿tenés la mano levantada? ¿Prolijamente levantada? No, estás muteada. Prolijamente. Sí, esto quiero decir a Nancy Moreno, porque no nos olvidemos que Freud era neurólogo y que bueno, con todos estos casos que vos contás, Amelia, de los principios de Freud, me parece que tiene que ver con la sorpresa que Freud se lleva en este punto en que las histéricas no responden a la... A la metámera. Exactamente, exactamente. Y me parece muy piola esto que dice ahí Nancy con el tema de la pulsión, porque bueno, me parece que tiene que ver con todo este cuestionamiento de la sexualidad y de todo este tema que tiene que ver con esta palabra que cuesta decir de la pusilanimidad, pusilánime, eso, pusilanimidad. Sí. Muchas gracias, Marcelo. Mira, lo que yo tengo como esta idea, lo que antes él describió como histeria es lo que hoy definimos casi como fibromialgia o síndromes funcionales. La fibromialgia de hoy. Sí. Exactamente. Y no en toda... La histérica es la fibromialgia de hoy. Sí, señora. Esa es la fibromialgia de hoy. Entonces, a mí me da mucho sentido lo que él dice sobre como esa debilidad del yo, que no tengo ni idea si así funcionará, pero bueno, yo me lo imagino así, yo les cuento y ustedes me dicen. Porque en estas pacientes, yo sí, casi la gran mayoría de ellas han tenido trauma complejo, es decir, han tenido circunstancias de vida muy complicadas que han generado unas rupturas de integración neurosensorial y experiencial muy grandes. O sea, estamos hablando de personas bastante comprometidas en su integración psíquica. Entonces, de pronto lo que decía Freud es totalmente correcto. Sí. A ver, un punto que yo me he enojado con Freud, pero me hubiera encantado tener sentado enfrente para debatirle, es cómo cierra más allá del principio del placer. Después de haber trabajado lo que trabajó, 6 capítulos que además entenderlo te volvés loco, pero trabajó la teoría del trauma en el capítulo 4, que es una maravilla. Resulta que dice, bueno, todo esto está muy bien, pero el día que avance la neuroquímica, vamos a ver si no tenemos que hacer otra teoría pulsional. Y a ver, hoy, discrimino. No es que, no pienso que va a cambiar la configuración psíquica en su totalidad. Pero dejo abierta la puerta. Dejo abierta la puerta. Yo creo que estamos pasando una época
en donde, a ver, así como el movimiento post-freudiano no fue muy fiel a Freud, estamos en una época en donde el movimiento post-lacaniano no suele ser muy fiel a Lacan, más allá de que no aparece nadie que venga con nueva idea, con revoluciones como fue Lacan. Pero sería un tema a retomar. Sería un tema a retomar, y yo siempre digo, un día me voy a caer sentadita de cúbito dorsal en mi sillón, porque alguien salga a fundamentar bien hecho una nueva teoría pulsional. Y creo que los que están estudiando psicosomática son los más preparados, y el tema del cuerpo y demás, son los más preparados para ese lado. Y, a ver, tú hablas, bueno, tú eres colombiana. Tú puedes hablar de gente en general, con vidas difíciles de niños y demás. Están los que estudian cuáles son las marcas infantiles, pero muy infantiles, de niños que han vivido en la FARC. De una época en donde, digamos, se convencía a los padres de que iba a tener mejor futuro un bebé, un niño, y los padres donaban sus niños pequeños. ¿Verdad? Porque, a ver, pensaban que antes de estar muertos de hambre en medio de una hacienda, quedando esclavizados para toda la vida, que tenían un mejor futuro. Sobre todo cuando se hablaba de una política del tema, además había ideales en juego, no eran padres cretinos, había ideales en juego, etc. Bueno, hoy hay gente que está estudiando eso. Mi primera ida a Bogotá tuvo que ver con ese tema. Bien. Yo creo que van a ser psicoanalistas que por ahí va a salir la cosa. Que están como muy preparados, no tan enganchados de la cosa de la palabrita y el significante. No están enganchados con la cosa del sentido, sino con lo que está encarnado en el cuerpo. Que es a su vez lo que nos cuesta a todos los psicoanalistas. Trabajar en el área del sentido lleva trabajo y hay que desandar camino. Y hay que, por un lado, pero sabemos que después desanudar eso, a ver, es la médula de los huesos, es saber llegar hasta la médula de los huesos. Bueno, da su trabajo, no todo analizante va a consentir ese trabajo. Así como de entrada, en cuanto mueves un poquito el piso y comenzás a preguntar, ¿y usted en qué está implicado más o menos? Y va a aparecer una Dora que dice, pues, ¿querés sueños? Te meto sueños y después de que te cansé con mi sueño me voy. Claro, ella fue elegante. Este señor que me analiza se dedica a sueños. Tome los sueños. Mucho gusto, me voy. Chau, chau. Bien, hay analizantes que apenas los implica y uno no obliga a nadie. Hay otros analizantes que hacen ese recorrido que es necesario, porque si no serían interpretaciones silvestres. Es necesario, pero que después no
ahí llegaron. Como también Freud dice algo así en la conferencia 31, me parece, no se los quise leer, pero algo así como que si llegas a pasar determinado límite hasta donde puede llegar un análisis, se va a levantar una reacción terapéutica negativa. Lo que pasa es que no termina de aclarar bien cuál sería ese límite. Y entonces, bueno, ahí me quedó dando vuelta ¿no? la idea, pero es interesante. Es interesante, a ver, yo a algunos escritos de Miller sigo. Y por supuesto en una época le escuchaba todas sus conferencias y demás. Y en las conferencias de las cuales después salió Síntoma y Fantasma, una pena porque salió muy acortada, se perdió muchísimo, porque yo la tengo manuscrita. Él lo que decía es llegar hasta el axioma fantasmático para saber salir rápidamente de ahí. Porque si no, el sujeto queda cadaverizado. Y esto es algo de lo cual Alicia Subel también ha trabajado bastante. Que es muy interesante, ¿no? Es decir, como que llegaste ahí, bueno, ahora comenzás otra, la neoconstrucción, la neocreación. Alfonso, qué lindo verte, que siempre estás con la cámara apagada. Profe, buenas noches, gracias, igualmente. Buenas noches. Bueno, yo tenía levantada la mano, pero dije, bueno, voy a ir como despacio en esa idea que plantea, digamos, Nancy, de qué sería lo pulsional. Yo lo que me imagino allí cuando ella habla, digamos, de estas cosas que aparecen en la intención y bueno, lo que a mí me ayudó como a entender lo que era la pulsión es como pensar en que eso deja a la persona con una marca que no ha entendido, por eso el sentido, digamos, en ese momento no ocurre sino en el cuerpo, es decir, es como una energía, algo, una excitación que ocurre, digamos, en lo corporal, pero que el sujeto todavía no entiende. Si es a posteriori, que de pronto vuelve a experimentar eso, ¿cierto? Y le da sentido. Queda la marca, queda como la huella, pero todavía no se puede, digamos, es lo traumático. Es decir, es justamente como esa experiencia que se vive, que puede ser un olor, que puede ser algo que se escuchó, que puede ser algo que se vio, y que en el momento, digamos, es vivido como algo que supera, digamos, la comprensión del sujeto, porque además, si uno imagina al niño, ¿cierto? A ese niño que es cuidado por la madre, que lo toca, ¿cierto? Que le dice cosas, que le enseña cosas, pues es algo que al niño le va a costar trabajo, ¿cierto? Es decir, está como expuesto a todo eso de la madre, pero es decir, queda como ahí a lo que la madre, digamos, le pueda dar también, ¿cierto? Lo pueda alojar. Y digamos que ahí el sujeto en esa experiencia pues quedará marcado. O sea, yo les digo a veces a mis estudiantes, pero ¿cómo no si es que la mamá te toca completamente? O sea, la colita, la orejita, ¿cierto? En el mejor de los casos. ¿Qué pasaría, digamos, con el golpe? En el mejor de los casos. ¿Sí? En el mejor de los casos. Pero pensemos, digamos, en que
no siempre va a ser así. Es decir, la madre no todo el tiempo va a estar bella, sí, va a tener rabia también. ¿Sí? Te va a echar la culpa de cosas, no puede dormir, bueno, en fin, hay muchas cosas que atraviesan, digamos, esa experiencia como dice Lacan, del pedazo de carne, ¿no? O sea, es decir, para que llegue a ser sujeto y hable de eso. Pero fíjate que Lacan, en el 11, por ejemplo, pero muchas veces, pero bueno, se me acordó, me recordé ahora del 11, cuando habla de como que el lenguaje preexiste al sujeto y que digamos que lo preexiste, no se va a meter con lo neonatal, pero a ver, esa preexistencia. Es que somos hablados por ese otro, o sea, un poco lo que yo les decía, ¿qué pensaba su mamá que iba a ser usted? ¿O qué pensaba la familia que iba a ser usted? ¿Sí? Uno existe antes de eso. Claro que sí, claro que sí. Por eso yo pienso que en el andar del bisabuelo debe haber algo de eso también que se transmite. No sabemos cómo todavía. No sabemos cómo. Y no no, pero sabemos eso, cómo. pero en la clínica uno sí puede ver, por ejemplo, eso. Ahora, ¿no podríamos pensarlo en relación, Amelia, a lo que vos planteabas como el sujeto informulado? Sí, yo lo pienso de ese lado. Sí, las marcas del sujeto informulado. A ver, se me hace difícil teorizar, capaz algún día me ilumino y pienso algo más, pero es como, por algo Lacan le llama sujeto, todavía no entró en la fórmula, no pasa por el tesoro del significante del otro, etcétera, etcétera, o pasa de esta manera, ¿verdad? En donde, digamos, no hay la formación de un mensaje, sino una marca. Por ahí es lo que puedo ir pensando, desde el grafo del deseo, si querés, ¿no? Y de ahí en adelante. Como que, porque si no, sujeto a qué. Entonces, ahora, sí, esta preexistencia es, bueno, la preexistencia del deseo del otro, pero está esta cuestión de, como vos decías, Claudia, de esto que es nonsensical, que no entra en el sentido. Y no hay vuelta. Como la poesía, ¿no? Sin sentido. Como la poesía. Claro. Claro. Marcelo. Sí, yo creo, estaba pensando en todo lo que se está hablando y me parece que el concepto de goce es algo que no se nombra y me parece que estaría bueno pensarlo en todo esto que se está hablando. Yo creo que la forma más simple que tuvo Lacan es de pensar en la jouissance como goce, en el goce del síntoma, que es un concepto bien freudiano. Más allá del principio del placer, o sea, es que... Claro. ¿sí? Claro. O sea, que buscamos lo doloroso, o sea, es decir, eso produce.
lado del goce. Y también es sin sentido, ¿no? Para el sujeto. Tiene el síntoma, pero no sabe por qué, sufre con eso, no lo suelta, no puede cambiar de posición subjetiva, bueno, ¿sí? Pero se aferra, digamos, a ese síntoma. Y es muy difícil, digamos, el cambio de posición subjetiva. O sea, cómo se las arregló para que sea ese síntoma y no. Miren, esas memorias en alguna parte están y se activan sensorial y corporalmente y tienen contenidos. Por ejemplo, la que tú nos cuentas está el contenido de la angustia del ahogamiento. ¿Mm? claro. Y no se procesa como se procesaría una memoria hipotalámica, o sea, del hipocampo, que es muy organizada y es discursiva. Ah, mira. Qué maravilla los avances de hoy. Qué maravilla. Claro. Qué maravilla. No sé cómo es que se logra saber, ¿no? Porque no sé cómo se pueden ponerlo algún tipo de, ¿cómo es? De receptor o demás en el hipocampo. Bueno, habrá nuevos sistemas de mapeo cerebrales, etcétera, etcétera. Tomografía de emisión de positrones. Ahí está. Una maravilla. Por eso digo que yo estoy abierta a que, bueno, a que por ahí todo esto nos haga pensar en una nueva teoría pulsional que de alguna manera, yo creo que Lacan avanzó bastante, no de alguna manera, avanzó y bastante. ¿No? La teoría de la pulsión de Freud y Lacan hay un salto bastante grande. Dice, no, dice, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Freud, pero miren, los elementos son disyuntos, ya te lo dio vuelta la teoría de la pulsión. Y de ahí es más. Ahora, nunca no he encontrado que le haya rebatido esto de el avance de la neuroquímica va a hacer cambiar la teoría de las pulsiones. Y estaba buscando, pero no en tomo 2, bueno, después se los busco tranquila. Hay un escrito de Lacan que tiene como epígrafe que la neurobiología es la única ciencia. Que uno se queda como, a ver, porque después no tiene nada que ver con el escrito, te lo largo ahí para que pienses. Bueno, se ha prestado la reunión para hablar de este tema tan delicado, pero yo les diría, hay que estar abierto. Hay que estar abierto a pensar nuevas cosas, porque la apertura a pensar nuevas cosas es la que nos va a permitir la plasticidad, ¿no? la creatividad para poder abordar la clínica de hoy, la clínica del niño de hoy. Porque Nancy dice esto, y yo te digo, y los psicoanalistas que se dedican a niños te dicen que los diques de la represión no existen más. Y no saben nada de todo esto que vos hablas. Pero yo dicen, los diques de la represión no existen más. Bueno, ¿y qué haces con alguien? No te cambió el aparato psíquico, te cambió la economía psíquica si no existen los diques de la represión secundaria. ¡Oh! Y nos tenemos que preparar. Pero, a ver, los jóvenes tienen que estar muy abiertos, dejarse enseñar por la clínica y tomar nota de lo que les interesa, de las observaciones. Miren, el título de tratamiento desde el alma
yo lo he tomado, es un libro de metapsicología lo que he escrito, pero tomé ese título, porque me maravillé de un texto que yo no le había dado mucha importancia cuando era joven. Vuelvo al texto y me maravillé. Y fui anotando en el costadito, en el margen, el nombre de los temas. De eso que Freud contaba, como las observaciones, podríamos decir. Yo fui haciendo una listita de temas y cuando veo la lista de temas digo, le llevó toda una vida estudiar sobre estos temas. Los observó 1904 y le llevó después toda la vida. Pero entonces uno tiene que tener esa paciencia de la observación. No lo entendés, no lo entendés. Déjalo anotado. Y hoy más que nunca. Y hoy más que nunca. Bueno, hermoso debate, lindo, enriquecedor, de mente abierta, muy lindo debate. Beso enorme.